En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 19, con el penúltimo de los capítulos de 100 años de soledad. Y vamos a sostener, a propósito de las interpretaciones que vamos a llevar a cabo sobre este capítulo, una tesis que es dominante en toda la novela y de una terrible actualidad en el hispanismo. Y la tesis que aquí sostenemos es que las sociedades sin Estado desembocan en la anomia, pero desembocan en la anomia de sus miembros, desembocan en la anomia de los ciudadanos y de los aldeanos. Siempre que se habla de ciudadanos hay que hablar de aldeanos, porque entendemos que los ciudadanos son los que viven en ciudad y los aldeanos son los que viven en la aldea. De manera que siempre me ha llamado la atención cuando dicen es que las democracias se caracterizan porque los ciudadanos pueden participar en la forma del gobierno. Bueno, también participarán los aldeanos, ¿no? Lo digo porque Macondo tiene mucho de aldea, entre otras cuestiones. Pero la tesis fundamental que aquí sostenemos en este capítulo 19 y que es el tenor, es el bajo continuo de una novela tan uniforme, por otra parte, como es 100 años de soledad, es que las sociedades sin Estado desembocan en la anomia de sus miembros, sean ciudadanos o sean aldeanos o sea como los queramos llamar. Hay a veces agrupaciones que se califican a sí mismas de ciudadanos, como si no pudieran participar también aldeanos de ellas. Es decir, algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? De ahí que se hablara de los miembros de la polis como ciudadanos, como los miembros de una ciudad, como si la aldea no tuviera un peso muy específico en estas cuestiones. Bien, este capítulo 19 se caracteriza desde el punto de vista de la fábula, desde el punto de vista de los acontecimientos que tienen lugar en él, porque vive solo en la mansión de los Buendía el último de los aurelianos con nombre propio, el que va a ser el padre del último colita de cerdo. Y en un momento dado, cuando está solo en su casa, irrumpe en la mansión nada menos que su tía carnal, Amaranta Úrsula, que viene casada con un flamenco que es medio tonto, como vamos a ver, o medio listo, según se quiera llamar, pero básicamente medio tonto a los efectos de la novela. Y en esta situación se va a producir el desenlace previo al final. Esta es la anécdota, pero vamos a ver qué sentido podemos dar a los hechos que protagonizan y dinamizan esa acción, a la fábula y a la métabole de los hechos. Insisto, las sociedades humanas sin Estado desembocan en la anomia de sus miembros. La anomia, por si alguien no lo supiera a estas alturas todavía, consiste en adoptar formas de comportamiento que son ajenas a las normas que habitualmente regulan la vida, en este caso política, de una sociedad humana. Es decir, al desarrollo de patologías, algún tipo de patología. Las sociedades sin Estado desembocan en patologías. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. El tipo lleva una corbata de seda, todo el mundo sabe, que ya desde Luces de Bohemia, desde Valle Inclán, cuando Max Estrella dice que lleva el dogal de la más horrible servidumbre, es decir, la corbata que sería la prenda que los señores feudales exigirían llevar a sus siervos como un dogal de horrible servidumbre, en definitiva. Un cordel de seda. Apareció sin ningún anuncio, con un vestido color marfil, un hilo de perlas que le daban casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios, y el cabello redondo y liso rematado en las orejas con puntas de golondrinas. El hombre con quien se había casado 6 meses antes era un flamenco maduro, esbelto, con aires de navegante. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más prolongada y demoledora de lo que ella suponía. «Dios mío», gritó, más alegre que alarmada, «¿cómo se ve que no hay una mujer en esta casa?» Bien, lo que no sabe esta pobre mujer es lo que le espera en esa casa, porque si lo supiera jamás habría vuelto. Pero el caso es que vuelve, y aunque ella, dice el narrador, emprendió una nueva restauración de la casa, lo que ignora ella en ese momento, y todavía el lector, porque aún no ha llegado al final, es que va a ser Macondo, la casa, las circunstancias, las que restauren de nuevo en Amaranta Úrsula lo que ella jamás sospechó que pudiera protagonizar, es decir,
que va a parir un colita de cerdo, que de alguna manera va a ser violada. Vamos a ver cómo se interpreta esto al final del capítulo, y que va, insisto, a ultimar la tragedia que conduce al desenlace final de 100 años de soledad. Amaranta Úrsula quiere recuperar la casa. Amaranta Úrsula, que es hermana de Meme Buendía, tía del hijo de Meme Buendía, de Aureliano Buendía o Aureliano Babilonia, como lo queramos llamar, y hermana de aquel José Arcadio que había ido para papa y que muere asesinado en la piscina de su propia casa por esos 4 mozalbetes adolescentes en un contexto propio de la pederastia y de la homosexualidad. En ese contexto regresa a su casa. De modo que 3 meses después de su llegada se respiraba otra vez el aire de juventud y de fiesta que hubo en los tiempos de la pianola. Es decir, experimenta la casa un renacimiento. De un escobazo acabó con los recuerdos funerarios y los montones de cherembecos inútiles y aparatos de superstición que se apelotonaban en los rincones, y lo único que conservó por gratitud a Úrsula fue el daguerrotipo de Remedios en la sala. ¿Se acuerdan de Remedios Moscote? Remedios Moscote era esa niña, hija del corregidor Moscote, Apolinar Moscote, en la que se encaprichó antes de ser coronel Aureliano Buendía, y se casó con ella. Y la lectura que aquí planteamos es la que supone que Amaranta, la hermana de Aureliano Buendía, con intención de prorrogar indefinidamente y de abortar la boda de Rebeca con Pietro Crespi, envenena a esta criatura, esta niña, esta Remedios, para de esta manera evitar que se celebrara durante el duelo ninguna boda. El texto no lo apunta directamente, pero induce a que todas las interpretaciones delaten a aquella Amaranta como la envenenadora de esta criatura. Amaranta Úrsula, su descendiente, advierte ante el retrato: «Miren qué lujo», gritaba muerta de risa, una bisabuela de 14 años. Lo cierto es que Remedios Moscote no fue bisabuela de nadie porque no tuvo hijos, murió con 2 niños en su vientre, probablemente casi como envenenada, pero no llegó a tener descendencia, de manera que no fue ni madre, ni abuela, ni bisabuela de nadie, pero se situaría casi en ese contexto tan ancestral. Lo cierto es que, bueno, miren qué lujo, gritaba muerta de risa una bisabuela de 14 años. La risa ya demuestra estar muy lejos de aquel tiempo en el que pudo haberse producido la muerte de Remedios Moscote, pero no puedo dejar de recordar que yo mismo tuve una abuela que falleció a los 22 años de edad de tuberculosis. Tenía apenas mi padre 3 años de edad y mi tío apenas 1 año de edad. Y mi abuela con 22 años murió de tuberculosis. De manera que yo sí conservo un retrato de aquella mujer de 22 años, que hoy sería una auténtica niña, que fue mi abuela, que falleció, insisto, con 22 años de edad, un niño de apenas 3 y otro niño de apenas 1, que fueron mi padre y mi tío. De manera que, bueno, para mí no deja de ser curioso leer este fragmento donde se dice: «Miren qué lujo», gritaba muerta de risa una bisabuela de 14 años. En fin, la hispanidad tiene muchas cosas en común a un lado y otro del océano. Cuando uno de los albañiles le contó a Amaranta Úrsula, prosigue la narración, que la casa estaba poblada de aparecidos y que el único modo de espantarlos era buscando los tesoros que habían dejado enterrados, ella replicó entre carcajadas que no creía en supersticiones de hombres. Era tan espontánea, tan emancipada, lo cual no quiere decir que crea en supersticiones de mujeres, pero bueno. Era tan espontánea, tan emancipada, con un espíritu tan moderno y libre, que Aureliano no supo qué hacer con el cuerpo cuando la vio llegar. Bien, aquí no vamos a decir qué es lo que hay que hacer con el cuerpo cuando se ve llegar a una mujer como Amaranta Úrsula, tan alegre, tan jovial, tan risueña, tan juvenil, pero lo que sí vamos a advertir es que esta criatura, el último de los aurelianos con nombre propio, es una de las criaturas más nocivas de 100 años de soledad. Es realmente una criatura luzbelina, es una de las criaturas, insisto, más corrosivas, más venenosas, más peligrosas de 100 años de soledad.
y lo es precisamente porque no declara sus intenciones. El resto de los personajes sí lo hacían, particularmente los hombres, pero este es el primer hombre que oculta sus intenciones, dado que ha recibido una educación absolutamente patológica, absolutamente confundida, absolutamente inhumana, fruto de sus padres, tanto de su madre Fernanda del Carpio como de su padre Aureliano II, que nunca se han ocupado de su abuela Fernanda del Carpio, como de su abuelo Aureliano II, como de su madre, que lo tuvo irresponsablemente y que renunció absolutamente a todo, empezando por su propia voluntad, y asumió que la encerraran en un convento del cual nunca hizo nada por salir ni por volver a la vida. Es decir, eran muy valientes para follar, pero muy cobardes para vivir. Y claro, la valentía no puede ser sectorial. La valentía exige que se proyecte sobre todos los ámbitos de la vida. No puede ser muy valiente para una cosa y muy cobarde para todas las demás, porque entonces, en definitiva, lo que quiere decir es que eres un gilipollas. Pero bueno, haya cada uno que sea lo que quiera o lo que pueda ser. Lo cierto es que esta criatura, esta chavala joven, Amaranta Úrsula, viene con ánimo de activarlo todo y de proyectar esa vida pues tan española que lleva con ella dentro en Macondo, y se da cuenta de que aquello ya no es posible, que no hay pájaros o gaño en los nidos de antaño, aquello no funciona. No funciona, pero no se va a dar por vencida en absoluto, sino que va a intentarlo constantemente. No era comprensible que una mujer con aquel espíritu hubiera regresado a un pueblo muerto, deprimido por el polvo y el calor, y menos con un marido que tenía dinero de sobra para vivir bien en cualquier parte del mundo, y que la amaba tanto que se había sometido a ser llevado, nótese la pasiva, a ser llevado, la pasiva impropia del español, a ser llevado y traído por ella con el dogal de la seda. Bueno, eso de que su marido la amaba tanto no es cierto, porque en cuanto ella le dice que se ha liado con su sobrino, mantiene una relación marital con su sobrino, el marido se desentiende del asunto y le importa un bledo. Quiero decir que este flamenco medio tonto, medio listo, según como queramos verlo, es alguien que no siente por su mujer, por Amaranta Úrsula, ningún afecto especial o particular. No está dispuesto a luchar por ella. Cuando alguien no está dispuesto a luchar por algo, es porque evidentemente ese algo no le importa, no le interesa. Cuando la respuesta es la indiferencia, es porque no hay ningún interés en aquello por lo que presuntamente luchas o mantienes una relación, en definitiva. Vamos a contar una anécdota aquí que tiene que ver con la novela, que cuenta el narrador y que aquí vamos a reproducir, vamos a citar o recitar, que tiene que ver con pájaros canarios. Recordando que su madre le había contado en una carta el exterminio de los pájaros que se habían muerto con la muerte más que muerto, suicidado, con la muerte de la matriarca Úrsula Iguarán, había retrasado el viaje varios meses hasta encontrar un barco que hiciera escala en las Islas Afortunadas, presuntamente las Islas Canarias, que son las que tienen este apelativo, esta denominación, las Islas Afortunadas, ¿no? Fortunata. Las Islas Afortunadas, y allí seleccionó las 25 parejas de canarios más finos para repoblar el cielo de Macondo, es decir, trajo importados pájaros de España, pájaros de Canarias. Esa fue la más lamentable de sus numerosas iniciativas frustradas, o sea, hizo muchas, pero la más lamentable de todas fue esta. A medida que los pájaros se reproducían, Amaranta Úrsula los iba soltando por parejas, y más tardaban en sentirse libres que en fugarse del pueblo, huían de Macondo. En vano procuró encariñarlos con la pajarera que construyó Úrsula en la primera restauración. En vano les falsificó nidos de espártonos almendros y regó alpiste en los techos y alborotó a los cautivos para que sus cantos disuadieran a los desertores, porque éstos se remontaban a la primera tentativa y daban una vuelta en el cielo, apenas el tiempo indispensable para encontrar el rumbo de regreso a las Islas Afortunadas. Es decir, que volvían a España, volvían a Canarias. Es curioso este hecho. Y es curioso este hecho porque no es nada infrecuente. Ernesto Lecuona, que nació en Cuba, murió en Canarias.
muchos hispanoamericanos que huyen de las dictaduras terribles de sus países liberados por Simón Bolívar, huyen a España y a veces se afincan en Canarias. En fin. Un año después del retorno, prosigue la narración, aunque no hubiera conseguido entablar una amistad ni promover una fiesta, Amaranta Úrsula seguía creyendo que era posible rescatar aquella comunidad elegida por el infortunio. Bien, lo intenta. Gastón, que así se llamaba el flamenco de su marido, Gastón, su marido, se cuidaba de no contrariarla, aunque desde el mediodía mortal en que descendió del tren comprendió que la determinación de su mujer había sido provocada por un espejismo de la nostalgia. Seguro de que sería derrotada por la realidad, no se tomó siquiera el trabajo de armar el velocípedo, una bicicleta de estas con una primera rueda infinitamente más grande que la segunda, una bicicleta ridícula incluso para aquellos tiempos. Su vocación dominante era la de aeronauta. Lo cierto es que es aficionado a la entomología, a cazar insectos, a observar arañitas, y es un profesional de la aeronáutica. Es un aficionado a la entomología y un profesional de la aeronáutica, y sin embargo un tonto perdido, un ocioso tonto perdido. Pero bueno, esto no formará ya parte de la novela, sino de las descripciones que lo disuelven de intervenir en la acción de la novela. De hecho, Gastón es un hombre cursi, es un hombre afectado, es un hombre pasional y profundamente ridículo. Se dice que iba con su sedal al cuello y su bicicleta de circo. Con su sedal al cuello y su bicicleta de circo paseando por Macondo, ¿no? Imagínense, en un Macondo totalmente degradado, totalmente acabado. Otro pasaje importante. Este capítulo 19 está lleno de referencias que apelan directamente a la vida, a la biografía lúdica, sobre todo la parte más lúdica de la vida de Gabriel García Márquez, con guiños a muchos de sus amigos y muchos de sus colegas. Y aquí vamos a encontrarnos con varias de estas alusiones. No podemos mencionarlas todas porque todo este capítulo 19, en particular el capítulo 19, está absolutamente saturado con rasgos autobiográficos del autor, del escritor. Ella, Amaranta Úrsula, le hablaba de Macondo a él como del pueblo más luminoso y plácido del mundo, y de una casa enorme, perfumada de orégano, donde quería vivir hasta la vejez con un marido leal y 2 hijos indómitos que se llamaran Rodrigo y Gonzalo. Claro, cuando llegamos a los hijos Rodrigo y Gonzalo, la crítica literaria, muy segura de sí mismo, dice, bueno, estos son los hijos de Gabo, los hijos de... y aún lo llaman Gabo, como si lo hubieran conocido toda la vida, ¿no? Para darse de importantes y tal. Sí, son los nombres de los hijos de Gabriel García Márquez, los hijos que Gabriel García Márquez y su mujer Mercedes tuvieron, Rodrigo y Gonzalo. Pero es curioso, porque así como cuando identifica la crítica literaria a Fernanda del Carpio, sacan toda la genealogía desde la pata del Cid hasta Pedro Sánchez de Acre, por ejemplo, pensaban que era otro Pedro Sánchez de Acre, pues resulta que cuando llegan a Rodrigo y Gonzalo, ningún crítico literario dice aquí está la influencia española. Aquí está la influencia española, porque si hay un nombre castizo de España, es el del Cid, Rodrigo. El último o el primero de los godos, el rey Rodrigo y la Cava. Y Gonzalo, pues no hablemos ya de los Gonzalos, desde el gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, hasta, bueno, Gonzalo González de la Gonzalera. Entonces es curioso, oye, a Fernanda del Carpio le sacan toda la genealogía negrolegendaria española, pero a Rodrigo y Gonzalo resulta que son incluso apelados en la novela, los hijos de Gabo y Mercedes, dice la crítica, ¿no? Es curiosa, la crítica literaria en su comportamiento es más infantil que un niño que todavía no ha entrado en el colegio, en este punto. Y en ningún caso los llamarían Aureliano y José Arcadio, y una hija que se llamara Virginia, y en ningún caso Remedios. Bien, estas son, insisto, apelaciones, autoapelaciones del propio autor, pero nótese que de ninguna manera la crítica literaria identifica estos nombres con una tradición aurisecular.
cuando Gabriel García Márquez y su mujer Mercedes dieron a sus hijos los nombres más castizos que hay en la historia de España, Rodrigo y Gonzalo, ¿no? Rodrigo y Gonzalo. Y no digamos la cantidad de Pelayos que hay en Asturias, en gente de mi edad y mucho más joven que yo todavía, que ya es decir. Pero cuando transcurrieron 2 años en Macondo y Amaranta Úrsula seguía tan contenta como el primer día, él, Gastón, el flamenco, comenzó a dar señales de alarma, porque no tenía vida que hacer, no tenía a dónde ir ni a quién visitar, es decir, porque en Macondo no hay ninguna vida, como vamos a ver ahora mismo. Lo único que le faltaba a Amaranta Úrsula para ser completamente feliz era el nacimiento de los hijos, pero respetaba el pacto que había hecho con su marido de no tenerlos antes de cumplir 5 años de casados. No tiene hijos con Gastón. Gastón, como veremos más adelante, se desaparece y le importa un bledo a Amaranta Úrsula y todo lo que haga en Macondo con su sobrino y con quien quiera. Buscando algo con que llenar sus horas muertas, Gastón solía pasar la mañana en el cuarto de Melquíades con el esquivo Aureliano. Ya digo que este Aureliano es el personaje más siniestro de 100 años de soledad. Es el personaje que, presentado como una criatura inocente, más que inocencia, lo que ha incubado a lo largo de toda su vida es una toxicidad potentísima, es decir, es un personaje de lo más peligroso que hay. Incluso aparece ribeteado como si fuera un personaje extraordinariamente inteligente, insólitamente inteligente, capaz de aprender sánscrito por sí mismo, capaz de aprender inglés y francés sin haber salido nunca de Macondo, sin haber tenido ningún profesor. Claro, es el personaje que ridiculiza a todas las universidades de Occidente y en particular a todas las facultades de traducción y de interpretación de Occidente, porque que un individuo solo en el arruinado Macondo sea capaz de aprender tantas lenguas y tantos universitarios contemporáneos con tantos medios a su alcance no encuentren trabajo, no deja de resultar un tanto decepcionante, ¿no? Decepcionante. El caso es que Aureliano se complacía en evocar con él los rincones más íntimos de su tierra, Bélgica, que Aureliano conocía como si hubiera estado en ella mucho tiempo. Esta es una ironía más de la novela para hacer creer al lector que Aureliano es todo lo contrario de lo que es, que Aureliano pues es muy listo y muy inteligente. Cuando Gastón le preguntó cómo había hecho para obtener informaciones que no estaban en la enciclopedia que él manejaba, recibió la misma respuesta que José Arcadio: todo se sabe. Además del sánscrito, Aureliano había aprendido el inglés y el francés, y algo de latín y del griego, como entonces salía todas las tardes, etcétera, 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 etcétera. O sea que este hombre se ha formado maravillosamente bien en el cuarto de Melquíades. Es una pena que las universidades contemporáneas no tengan un cuarto de Melquíades donde formar a sus alumnos superdotados, porque da la impresión de que esta criatura, llena de sus toxicidades particulares, llena de sus particularísimos venenos, que es en definitiva quien decapita finalmente toda la vida inteligente en Macondo, sea precisamente el personaje más inteligente de la novela, cuyos misterios, es una criatura casi mistagógica, diríamos, ¿no? Melquíades sería el mistagogo y él sería el discípulo del mistagogo, porque claro, ¿cómo aprende todo lo que sabe? Este es el gran filólogo, el gran intérprete y traductor absolutamente de todo, que al final resulta que lo que traduce son los manuscritos en los que está escrita su propia vida, que basta haber vivido, simplemente, pero como no conoce ni el pasado, ni el presente, ni absolutamente nada, el futuro siempre miente, porque siempre está contado por mentirosos. Eso no cabe la menor duda. Cuando alguien dice es que voy a pronosticar el futuro, bueno, pues ya sabemos que está declarando que es un mentiroso cínico, lúdico, ¿no? Como ocurre en todo el proceso de la novela. Porque claro, este aprende inglés y francés, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Aprende inglés y francés y sánscrito, y latín y griego, o sea, este sabe todo, es un políglota que yo no sé cómo Alfonso X el Sabio no lo contrató siglos antes para que hiciera de todo, ¿no? Allí en esa corte idílica de la que ahora tanto nos hablan los posmodernos. El caso es que Aureliano Babilonia, o Aureliano Buendía, el último de los aurelianos, no se relaciona por el momento con su tía. No se incorpora a la vida de la pareja, era un hombre hermético, en realidad era un hombre hermético, es decir, hablaba todas esas lenguas, no sé con quién las hablaba, porque realmente no deja de ser curioso que hable 50.000 lenguas y sea un hombre hermético y no tenga relación con nadie, eso es lo más irónico que puede haber, ¿no?
Gastón fracasó en sus esfuerzos por intimar con él y tuvo que buscarse otro entretenimiento para llenar sus horas muertas. Fue por esa época que concibió, notes el giro francés, ¿no? C'est pour cela que... Es decir, por esa época concibió la idea de establecer un servicio de correo aéreo. Todas esas tentativas fracasan. Trata de mantener una relación con una serie de empresas, implantar en Macondo pues un correo aéreo, pero eso fracasa completamente, no tiene ninguna posibilidad de prosperar por varias razones que son accidentales a la interpretación que aquí estamos haciendo. Fracasa. El pueblo se encuentra en una situación absolutamente calamitosa y de hecho cuando seguimos en un momento dado al más siniestro de los Buendía, al último de los Aurelianos, al hijo de Meme, Buendía y Mauricio Babilonia, en un recorrido que hace por Macondo cuando va a ver esa librería de ese librero español procedente de Cataluña, se dice lo siguiente en el texto: recorrió las calles polvorientas y solitarias, examinando con un interés más científico que humano el interior de las casas en ruinas. No sé cuál es un interés más científico que humano en alguien que no tiene ningún conocimiento de nada, en realidad, pero finge, a manos del narrador, tener muchos conocimientos de lingüística y de filología. Sobre todo de filología comparada, que sin haber salido de Macondo en la vida. Esto ni Kant en Königsberg, pero bueno. Ni Kant en Kaliningrado, pero bueno. Recorrió las calles polvorientas y solitarias, examinando con un interés más científico que humano el interior de las casas en ruinas. Las redes metálicas de las ventanas, rotas por el óxido y los pájaros moribundos, y los habitantes abatidos por los recuerdos. Es decir, no levantaron cabeza. Trató de reconstruir con la imaginación el arrasado esplendor de la antigua ciudad de la Compañía Bananera, cuya piscina seca estaba llena hasta los bordes de podridos zapatos de hombre y zapatillas de mujer, y en cuyas casas desbaratadas por la cizaña encontró el esqueleto de un perro alemán todavía atado a una argolla con una cadena de acero. Los restos que dejaron los gringos, y un teléfono que repicaba, hasta que lo descolgó. Entendió lo que una mujer angustiada y remota preguntaba en inglés, y le contestó que sí, que la huelga había terminado, que los 3000 muertos habían sido echados al mar. Nótese esa terrible pasiva, ¿no? En lugar de decir que habían echado al mar a los 3000 muertos, que la compañía bananera se había ido y que Macondo estaba por fin en paz desde hacía muchos años. Está en la paz de los derrotados, en la paz de los muertos, en la paz de los fracasados, que es la sociedad política a la que condujo Bolívar con tanta independencia, la sociedad de los fracasados. Cuando se habla de estos epígrafes, de estos capítulos en los que los gringos dominan la explotación bananera y las riquezas naturales de Macondo como prototipo de Hispanoamérica, pues se olvida de que esta situación está ocurriendo hoy mismo también en Colombia y en todas las partes de Hispanoamérica. Como consecuencia del último vídeo, de los últimos vídeos en los que se criticaba precisamente por mi parte la situación a la que Bolívar había conducido a toda Hispanoamérica al provocar no una guerra de independencia ni de libertad, sino una guerra civil entre españoles, obligando a los habitantes de Hispanoamérica a dejar de ser españoles, una persona muy amablemente me escribe un mensaje en el que me dice lo siguiente, me aporta la siguiente información. Cito: a propósito de la denuncia antibolivariana que usted hace y que resulta pertinentísima, me ha hecho pensar en la mina del Cerrejón. Hace años pasé 2 meses en Riohacha, en la geografía macondoniana, y visité todo aquello. De hecho, crucé el desierto de La Guajira hasta el Cabo de la Vela al norte y Venezuela al este. En ese desierto está la mina del Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo que, como no, está explotada por multinacionales, BHP, Billiton, Anglo American y Glencore. Allí en medio, donde solo hay algunas rancherías bayú, allí donde Macondo, el americano y el inglés emancipan entre comillas, el carbón colombiano a la mayor gloria de la amistad comercial.
Como dice Elvira Roca Barea, basta con mirar. Fin de cita de este amable lector u oyente o seguidor de estas sesiones. Confirmada con algunas personas que viven en Colombia esta información, porque no me fío necesariamente de las páginas de internet, de las páginas web, me advierten que en efecto así es y que algunas de estas personas me han dicho abiertamente que Colombia es uno de los prostíbulos del mundo y el trastero de los gringos. Eso es lo que me han dicho estas personas, y me lo ha dicho más de una. En realidad, podríamos decir que la hispanidad en buena parte de América se ha convertido en uno de los prostíbulos del mundo y en el trastero del poder hegemónico anglosajón. Pero esto ha tenido que ver precisamente por la causa bolivariana, en definitiva. Esto con Blas de Lezo no hubiera ocurrido. Es decir, esto ocurre precisamente porque hay un individuo que se llama Simón Bolívar y otros como él que promueven una guerra civil en España para poner los territorios que hasta entonces eran España en Hispanoamérica a los pies de los caballos de la hegemonía anglosajona, particularmente de los bancos ingleses, de los bancos franceses y sobre todo de los bancos gringos. Eso fue lo que ocurrió con Hispanoamérica, y es decir, hasta que no nos demos cuenta de esto definitivamente y no se siga haciendo estúpida propaganda y publicidad de la leyenda negra por una parte y de la leyenda rosa gringa por otra parte, pues seguiremos a los pies de los caballos de la hegemonía anglosajona y a continuación a los pies de los caballos de la hegemonía de la República Popular China. Es decir, no hay otro margen porque no hay una capacidad de reacción. Lo más sorprendente de esto es que precisamente haya sido la democracia la forma de gobierno que la hegemonía anglosajona ha utilizado para mantener la depredación de sus imperios en estas regiones del planeta que anteriormente formaron parte de lo que era España, en definitiva. Entonces aquí lo que ha ocurrido es muy degradante y dice muy poco en favor de la democracia, porque, insisto, la democracia ha sido la fórmula política seleccionada, elegida por la hegemonía anglosajona para ejecutar, para llevar a cabo la depredación de estos territorios vendidos por la traición de Bolívar. Es decir, Bolívar fue el Judas de la hispanidad. De hecho, Bolívar es el Judas de la hispanidad y de ahora en adelante, siempre que hable de Bolívar, me referiré a él como el Judas de la hispanidad, en definitiva, el traidor de la hispanidad y el responsable de la degradación de Hispanoamérica, de la actual Hispanoamérica. Bien. El caso es que en toda esa ciudad o población absolutamente derruida, Aureliano, el último de los aurelianos, no encontró quien recordara a su familia, ni siquiera al coronel Aureliano Buendía, salvo el más antiguo de los negros antillanos, un anciano cuya cabeza algodonada le daba el aspecto de un negativo de fotografía que seguía cantando en el pórtico de la casa los salmos lúgubres del atardecer. Es decir, que ya nadie recuerda ni siquiera el fundamento histórico de una figura como fue el coronel Aureliano Buendía, al que consideran el producto de una invención legendaria resultado de la propaganda. Claro, cuando los hechos históricos resultan mitificados en leyendas, porque hay una mitología rosa del bando vencedor que trata de edulcorar y que trata de disimular lo realmente acaecido por otra cosa, es que los historiadores se han suprimido. Nótese que Macondo tendrá muchas cosas, pero no tiene ni una universidad ni un hospital. Claro, a veces no se sabe qué es mejor, si tener o no tener una universidad, porque para lo que se expone y se explica en las universidades a veces vale más que no se tengan. Como cuando se dice que se ha suprimido la filosofía de la enseñanza media, pues menos mal, porque teniendo en cuenta lo que se enseñaba bajo la etiqueta de filosofía en enseñanza media, para eso vale más que no enseñen nada, porque es preferible la ignorancia a la interpretación aberrante. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. El caso es que bajo estas circunstancias de convivencia, conviven 3 personas en la casa, el psicópata del último de los aurelianos, Aureliano Babilonia, se acaba enamorando patológicamente de su tía Amaranta Úrsula.
y como no puede mantener relaciones sexuales con ella, acude a suplantarla psicológicamente por una prostituta que se llama la nigromanta. Es decir, en Macondo lo único que funcionan son los prostíbulos, y de hecho el final de Macondo es el final de un enorme prostíbulo, es decir, todo está prostibulado absolutamente, ¿no? Claro, la hispanidad no puede ser ni el trastero de los gringos ni el prostíbulo del mundo, ¿no? Y sin embargo, en eso la ha convertido Bolívar, el Judas de la hispanidad. Se le hizo eterna la llegada de la primera noche en que esperó a Nigromanta a la sombra de los almendros, atravesado por las agujas de hielo de la incertidumbre y apretando en el puño el peso con 50 centavos que le había pedido Amaranta Úrsula. Nigromanta lo llevó a su cuarto alumbrado con veladoras de su perchería, su cama de tijeras con el lienzo percudido de malos amores. Percudir es el polvo que penetra los objetos. Cuando digo polvo, no estoy diciendo otra cosa, a pesar del contexto. Con el lienzo percudido de malos amores y de su cuerpo de perra brava empedernida, desalmada, que se preparó para despacharlo, como si fuera un niño asustado, y se encontró de pronto con un hombre cuyo poder tremendo exigió a sus entrañas un movimiento de reacomodación sísmica. Aquí siempre nos encontramos en la putería con el mito del cliente excepcional. Esto está tan manido ya que resulta francamente pestilente, porque es el problema que tienen los hombres que escriben novelas putíferas, que siempre, yo no sé si es que se proyectan sobre el cliente o qué coño hacen, pero que tienen la puñetera manía de que cuando reflejan un episodio en el que un cliente contrata los servicios de una prostituta, por decirlo muy cursimente, dejan a la prostituta sorprendida y anonadada de su potencia sexual. Es decir, esto es una esto está más tocado que unos guantes ya. O sea, esto es un tema tan deprimente que yo no sé ni cómo produce vergüenza ajena. O sea, realmente produce vergüenza ajena. Entre otras cosas porque no hay nada más indigno para un hombre que rebajarse a pagar por este tipo de cosas. O sea, cuando alguien hace eso es porque no vale para nada, ya realmente, porque ha renunciado a la capacidad de seducción, porque ha renunciado a valores y porque valores personales, es decir, no tienes ningún crédito en ti mismo, macho, ya cuando te entregas a esto. O sea, verdaderamente es patético completamente. Pero este personaje, el Aureliano, es completamente patético. O sea, es un fulano que no es capaz de seducir absolutamente a nadie si no es utilizando la fuerza. De hecho, la forma que tiene para seducir a su tía será la violación. Ya me contarán a dónde vamos con eso, ¿no? Se hicieron amantes, se hizo amante de la putilla esta. Bueno, sin comentarios. Aureliano ocupaba la mañana en descifrar pergaminos y a la hora de la siesta iba al dormitorio soporífero donde Nigromanta lo esperaba para enseñarlo a hacer primero como las lombrices, luego como los caracoles y por último como los cangrejos, hasta que tenía que abandonarlo para acechar amores extraviados. Es decir, una miseria con otra miseria, dos miserias. Vale. ¿Qué hace en este contexto el Gastón, ese prototipo de europeo septentrional medio tonto, que es como aquí lo refleja claramente 100 años de soledad? El concepto que tiene Gabriel García Márquez de las culturas ajenas al hispanismo es justamente el contrario del que exhibe Borges. Esto ya lo hemos expuesto en numerosas ocasiones. Borges, que es un hispano de pies a cabeza, trata de disfrazarse de inglés, busca tener antepasados dentro del mundo anglosajón para darse un porte de alguien diferente a sus compatriotas. Hace el ridículo. El caso de Márquez es absolutamente el contrario. Gabriel García Márquez se jacta de poseer y de ejercer los valores propios de la España americana, de las juergas españolas en América y del mundo hispanoamericano. Y en este capítulo hay rasgos autobiográficos que claramente remiten a episodios vividos de la vida directamente del propio Márquez y de sus colegas de juventud o de parrandas, en definitiva, ¿no? Esa era su vida 2 años antes de que Gastón empezara a esperar el aeroplano, y seguía siendo igual la tarde en que fue a la librería del sabio Catalán. Es un español que tiene unos libros, que tiene una librería en Macondo, que procede de Cataluña, entonces no era comunidad autónoma todavía, y encontró a 4 muchachos despotricados, encarnizados en una discusión, 4 chavaletes como él,
4 muchachos despotricados, encarnizados en una discusión sobre los métodos de matar cucarachas en la Edad Media. Bien, no faltará algún crítico que diga sobre la Edad Media en 100 años de soledad, véase fulano, sobre las cucarachas medievales en 100 años de soledad, véase fulano. Bien, frikis, es decir, es la relación que mantiene con los frikis. Hoy día los frikis están en YouTube, en Internet, en Facebook, en Twitter, pues hablando sobre geopolítica, sobre los cambios del mundo, sobre las teorías de las conjuraciones, diciendo que ellos que no creen en las teorías de las conjuraciones, que exponen con pelos y señales, en fin, perdiendo el tiempo completamente, ¿no? Y entreteniéndose así, perdiendo el tiempo, comentando lo que la prensa publica para que lo comenten ellos, es decir, alimentándose de las tonterías de la actualidad. Frikis, lo que hay, en definitiva. Frikis es el 90% de los que nos oyen, ¿eh? El 90% de los que nos prestan atención son frikis. Luego hay un 10% dentro del cual hay alguna persona seria, y hay un 1% de personas, o un 1 por 1000, o a veces menos del 1 por 1000, que son verdaderamente inteligentes y que vale la pena conocer y tratar. Lo demás son frikis, que tanto valen como el tema de conversación sobre métodos de matar cucarachas en la Edad Media. Que puede ser un trabajo de fin de grado de la Universidad Contemporánea perfectamente para un medievalista. Aureliano siguió reuniéndose todas las tardes con los 4 discutidores, que se llamaban Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. Evidentemente porque su vida no da para nada. Aparte que la amistad se reduce simplemente a hacer discusiones inútiles, estériles. En la novela, no estamos hablando de la vida real de don Gabriel García Márquez. En este contexto tremendamente lúdico y festivo y de parranda, se plantea, se formula una de las declaraciones más importantes de 100 años de soledad, que no tienen que ver con 100 años de soledad, sino con la literatura. La declaración dice así: no se le había ocurrido pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente, y así es. La literatura es el mejor juguete que se ha inventado para burlarse de la gente, sobre todo para burlarse de la gente que se cree más inteligente que tú. En ese sentido, quienes se creen más inteligentes, quienes se creen más poderosos, con frecuencia los mismos. El poder hace creer a quien lo detenta que es más inteligente que el débil, lo cual es a veces un enorme error, porque hay débiles que son más inteligentes que los poderosos que los oprimen, aunque les falte fuerza para dar vuelta a la tortilla. A veces la adquisición de la fuerza es cuestión de tiempo, pero que requiere ciertos cambios. Lo cierto es que esta afirmación, en virtud de la cual la literatura es el mejor juguete que se ha inventado para burlarse de la gente, es la piedra fundamental, la piedra de toque de toda construcción literaria, que está presente desde el origen mismo de la literatura, en Homero, y que por supuesto adquiere en Cervantes una articulación sobresaliente, y también en 100 años de soledad. No funcionaría la novela, insisto, si en 100 años de soledad esta no fuera la premisa fundamental. Ya hemos dicho que 100 años de soledad es una novela profundamente cómica, también profundamente trágica y amarga en muchos aspectos, en muchos pasajes y capítulos, pero la dimensión cómica de 100 años de soledad, la crítica la ha interpretado en términos serios, y eso es aún más aberrante y dice muy poco en favor de la crítica, y por supuesto lo único que puede suscitar por nuestra parte es una inmensa carcajada frente a la crítica. Ya he dicho muchas veces que una novela como 100 años de soledad es mucho más graciosa, gracias a las estupideces que la crítica literaria ha dicho sobre ella tratando de interpretarla, que incluso lo que escribe el propio Gabriel García Márquez al relatar los hechos que forman parte de esta novela. A partir de muchas páginas la novela se repite, se suceden las escenas prostibularias, se suceden las afirmaciones de pseudo-sabiduría a propósito de los manuscritos, pero en realidad tanto la vida prostibularia como las escenas de pseudo-debate, de pseudo-conocimiento entre estos adolescentes remite al vacío de la existencia. Es decir, cuando alguien debate sobre cosas que no tienen ninguna consecuencia, lo único que está haciendo es matar el tiempo, porque no tiene nada inteligente que hacer. Es decir, si pasas mucho tiempo en Internet, háztelo ver, háztelo mirar, porque probablemente tienes una patología y no lo sabes. Claro,
Todas estas páginas de este capítulo son juegos burlescos de la propia vida de Gabriel García Márquez y de la gente con la que él pues, pasó determinados momentos de su vida. Son auténticos chistes. Entonces se habla de que se ha fundado, que Pilar Ternera ha fundado el primer prostíbulo zoológico del mundo, ¿no? Donde los animales van a prostituirse también. Y en un momento dado, o sea, una situación completamente propia del teatro pánico de Fernando Arrabal, una situación donde la patología se instituye en norma. Y en ese contexto se produce de nuevo una reflexión acerca de la dudosa vericidad de los hechos realmente históricos, porque los hechos históricos se interpretan como legendarios, dejan de ser verosímiles, dejan de ser creíbles. Hasta la dueña del prostíbulo, que no solía intervenir en las conversaciones de los clientes, discutió con una rabiosa pasión de comadrona que el coronel Aureliano Buendía, de quien en efecto había oído hablar alguna vez, era un personaje inventado por el gobierno como un pretexto para matar liberales. Es decir, ya no creen que eso haya existido realmente. Gabriel, en cambio, no ponía en duda la realidad del coronel Aureliano Buendía porque había sido compañero de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerineldo Márquez. Aquellas veleidades de la memoria eran todavía más críticas cuando se hablaba de la matanza de los trabajadores. Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no solo la propietaria, sino algunas personas mayores que ella repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación e inclusive se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria, que la compañía bananera no había asistido nunca. De modo que Aureliano y Gabriel estaban vinculados por una especie de complicidad fundada en hechos reales en los que nadie creía. A esto quería llegar. Hechos reales en los que nadie cree. La hispanidad está fundada en hechos reales en los que hoy día nadie cree, ni siquiera los miembros de esa propia hispanidad, descendientes de quienes biológicamente los protagonizaron, de quienes históricamente los llevaron a cabo. Estos son los efectos de la leyenda negra, por una parte, y de la leyenda rosa de Gringolandia, por otra parte. Claro, luchar desde la escuela, desde la educación, contra esta propaganda es muy difícil. Esto lo ha tratado de hacer pues más de una persona. Lo ha hecho recientemente Roca Barea en su libro Fracasología, en su libro Imperiofobia, leyenda negra, y nada menos que Pérez Reverte se descuelga diciendo tonterías a propósito de lo que escribe Roca Barea, porque este hombre no sabe tampoco lo que dice. Un día dice una cosa, otro día dice otra, como buen intelectual que es... tiene medios conocimientos de todo y no tiene conocimientos enteros absolutamente de nada. Y además escribe mala literatura, sinceramente. Pero bueno, él lo sabe, no estamos diciendo nada nuevo sobre el tema. Y luego, por otro lado, también lo ha dicho Gustavo Bueno, lo ha dicho Julián Juderías, lo ha dicho Iván Vélez, lo ha dicho Pedro Insua y muchas otras personas en mayor o menor medida. Pero contrarrestar la fuerza que puede tener una leyenda rosa contra una leyenda negra instituida por la misma maquinaria propagandística es bastante difícil, pero es el gran problema que tiene hoy día la hispanidad. Es decir, en la hispanidad tenemos figuras que, como Pérez Reverte, quieren ser franceses, o como Borges quieren ser ingleses, y lo que hacen es el ridículo, además de causar vergüenza ajena, en definitiva. Es gente que cuando se mira al espejo ve la imagen de un lord inglés, o la imagen de Montesquieu, o una cosa más ridícula todavía, si cabe, ¿no? En definitiva. Es algo completamente ridículo, completamente patético y chistoso, porque no se puede tomar en serio. Pero la hispanidad se funda en hechos reales en los que hoy nadie cree. Eso es el gran problema de la hispanidad, que se fundamenta en hechos reales en los que hoy nadie cree, porque las élites de la hispanidad han convertido la historia en leyenda y han hecho algo incluso peor. Han tratado de historiar hechos que nunca han tenido lugar para reemplazar a los hechos que verdaderamente sí han tenido lugar. Es de lo más curioso que puede haber. Es decir, si el mundo anglosajón tuviera la historia que tiene la hispanidad, nos la habría hecho comer con patatas. Y sin embargo, nosotros que tenemos la historia que ellos envidiaron tener siempre, y con una dignidad de la que ellos fueron absolutamente incapaces de conseguir nunca, nos referimos a esa historia propia nuestra que tenemos como si fuera una mitología, una leyenda, cuando ellos han convertido los hechos reales que nos han hecho posibles en una mitología absolutamente falsa y fraudulenta. Pero bueno, eso es
la leyenda negra, contra la que tenemos que luchar. Pero, como los políticos que nos representan son los tejedores de la leyenda negra y los profesores universitarios en muchos casos son también los tejedores de esa leyenda negra, pues nuestros recursos se limitan simplemente a medios no institucionales. Esto es hoy el nivel de lo que hay. Macondo era un pueblo donde ya nadie tenía interés ni posibilidades de ir más allá de la escuela primaria. Pero por lo menos no les daba por estudiar lenguas inútiles. Hoy día a la gente le da por exigir una enseñanza en lenguas inútiles. Bueno, Macondo era un pueblo donde ya nadie tenía interés ni posibilidades de ir más allá de la escuela primaria. Así no se va a ninguna parte, así lo único que se va es a la explotación gringa permanente. Fascinado por el descubrimiento de la amistad, aturdido por los hechizos de un mundo que le había sido vedado por la mezquindad de Fernanda, de todos modos Aureliano no es menos mezquino que la abuela que lo educó, pero bueno, Aureliano abandonó el escrutinio de los pergaminos precisamente cuando empezaba a revelársele como predicciones en versos cifrados. Pero la comprobación posterior de que el tiempo alcanzaba para todo, sin que fuera necesario renunciar a los burdeles, le dio ánimos para volver al cuarto de Melquíades, decidido a no flaquear en su empeño hasta descubrir las últimas claves. O sea que Aureliano es un puterofilólogo, es decir, es alguien que se va de putas y que después pues, se dedica a descifrar manuscritos dominando el inglés, el francés, el sánscrito, el latín, el griego, en fin, es una cosa curiosa lo de esta figura completamente ridícula, patológica y realmente inverosímil. Le habló del destino levítico del sánscrito. ¿Quién le habló? Pues el librero español, que procede de Cataluña allí y está en Macondo. Le habló del destino levítico del sánscrito, de la posibilidad científica de ver el futuro transparentado en el tiempo como se ve a contraluz lo escrito en el reverso de un papel, de la necesidad de cifrar las predicciones para que no se derrotaran a sí mismas y de las centurias de Nostradamus y de la destrucción de Cantabria anunciada por San Millán. De todo esto hablan estos intelectualillos, estos frikis, ¿no? O sea, el ridículo no puede ser mayor, o sea, realmente el ridículo no puede ser mayor. Lo de la destrucción de Cantabria anunciada por San Millán, hombre, todos recuerdan los versos de la vida de San Millán de Gonzalo de Berceo, ¿no? Entendió que Cantabria era Dios fallida, si non se meliorase que sería destruida, cal era el Dios airado, a biela aborrida. Bien. En esas fricadas pasan el tiempo, entre putas y frikis. Hoy ya creo que a las primeras ya ni llegan siquiera. Ni por valor, ni por dinero, ni por calidad. Gastón, el belga, que es otro lelo también, otro lelo de caray, es un ingenuo, un nefelibato, se pasa el tiempo mirando al cielo a ver cómo puede gestionar el comercio de un correo aéreo que nunca llegará ni será posible. Él se irá de nuevo a Bélgica para gestionar esas posibilidades empresariales, se olvidará de todo y nunca volverá a Macondo, dejando a Amaranta Úrsula entre las piernas de Aureliano, engendrando un rabito de cerdo, que se comerán las hormigas, por cierto. Amaranta Úrsula reiteró su decisión de no moverse de Macondo, aunque se quedara sin marido. Ya se van preludiando los desenlaces. En los primeros tiempos Aureliano compartió la idea generalizada de que Gastón era un tonto en velocípedo, y eso le suscitó un vago sentimiento de piedad. Y efectivamente así es, era un tonto en velocípedo, en una bicicleta de circo, con un cordón de seda colgado del cuello, en definitiva. No tiene más. El caso es que en un momento dado Aureliano ya declara incestuosamente su interés patológico por su tía Amaranta Úrsula. La situación es una escena cotidiana. Fíjense si está pirado que el tío dice, bueno, le contó con cuánta ansiedad le pedía a la nigromanta que chillara como una gata y sollozara en su oído Gastón, 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 y con cuánta astucia saqueaba sus frascos de perfume para encontrarlos en el cuello de las muchachitas que se acostaban por hambre. O sea, fíjense lo pirado que el tío estaba, completamente un psicópata pero perdido, ¿no? De categoría. El caso es que la tía, cuando le oye estas cosas y otras que no les leo, estas léanlas ustedes si quieren, bruto,
dijo como si estuviera escupiendo: me voy a Bélgica en el primer barco que salga. Pero Amaranta Úrsula, lejos de irse a Bélgica en el primer barco que saliera, acabó en la cama con su sobrino. El caso es que así van las cosas en el final de una sociedad política desarticulada políticamente, sin Estado ninguno, donde la anomia es la forma normalizada de conducta, es decir, donde la patología, donde las psicopatías, entendidas como patologías, se llevan a cabo como si fueran formas de comportamiento convencionales, estándar, razonables y totalmente lógicas, totalmente lógicas. En un momento dado acude a uno de los prostíbulos de Macondo, hay muchísimos, todo Macondo es un prostíbulo, a ese prostíbulo donde la regenta del prostíbulo, si se me permite hablar en estos términos, la regenta del prostíbulo es Pilar Ternera, casi ya la tatarabuela de este hombre, él no lo sabe, ¿no? Entra Aureliano en el prostíbulo regentado por Pilar Ternera. Pilar Ternera estaba viendo otra vez al coronel Aureliano Buendía, como lo vio a la luz de una lámpara mucho antes de las guerras, mucho antes de la desolación de la gloria y el exilio del desencanto, la remota madrugada en que él fue a su dormitorio para impartir la primera orden de su vida, la orden de que le dieran amor. Bueno, eso es lo que dice el texto. Era Pilar Ternera. Años antes, cuando cumplió los 145 años, había renunciado a la perniciosa costumbre de llevar las cuentas de su edad y continuaba viviendo en el tiempo estático y marginal de los recuerdos. Bueno, aquí no dicen tiempo circular, porque siempre que hablan del tiempo le ponen el epíteto de circular, pero bueno. Desde aquella noche, Aureliano se había refugiado en la ternura y la comprensión compasiva de la tatarabuela ignorada. De tal manera que le pide consejo a la tatarabuela le acaba diciendo que no se preocupe porque esté donde esté la persona que ama, esa persona estará pensando en él, ¿no? Aquel burdel verdadero con aquella dueña maternal era el mundo con que Aureliano había soñado en su prolongado cautiverio. O sea que, digamos que el objetivo de este tío es ser cliente de burdeles. O sea, no tiene más ambiciones en su vida. Pero curiosamente, oye, domina el sánscrito, el inglés, el latín, el francés. O sea, controla la filología y los burdeles de una manera, iba a decir apasionante, vamos a decir singular, sobresaliente. Porque ya creo, este personaje deja en ridículo todas las academias de idiomas, todas las facultades de traducción, interpretación y todas las facultades de filología y semíticas y lenguas clásicas del mundo entero, ¿eh? Porque solo yendo a prostíbulos ha aprendido a dominar el sánscrito, el inglés, el francés y a descifrar los manuscritos de Melquíades, que no dicen absolutamente nada, porque lo único que cuentan es la vida que él mismo está viviendo. Es decir, no hay nada más irónico que tener que leer un libro para enterarse de cómo es la vida que vives. Es como hace la gente, ¿no? La gente que ha ido a ver un partido y después lee la prensa para que los periodistas le cuenten el partido que ellos han visto. O la gente que necesita leer un libro escrito por alguien que advierte que en su país no hay democracia, como si lo que estuvieran viviendo no fuera perceptible como algo que no es democrático, como si necesitaran el libro escrito por alguien para que ese alguien les dijera que lo que tienen en su país como sistema político no es una democracia, sino una partitocracia. Y es necesario leer un libro escrito por alguien para que te digan eso, pero es que no vives en tu país y no te das cuenta de ello. Claro, es que hay cosas que son enormemente irónicas, o sea, francamente. O sea, necesitas que alguien te escriba un libro y tú leerlo para darte cuenta que lo que tienes delante es lo que te están contando en el libro que alguien te ha escrito. No digo que ese señor no haya escrito cosas valiosas, pero vamos a ver, lo que no podemos es reemplazar la vida por un texto escrito. Sobre todo reemplazar la vida que estamos viviendo. Es una cosa que no deja de llamarme la atención, vamos, no deja de ser irónico, porque es el mismo planteamiento de 100 años de soledad. O sea, este Aureliano tiene que leer unos manuscritos que están en sánscrito y descifrarlos para comprender la vida que está viviendo. O sea que tiene una comprensión lectora muy superior a sus 5 sentidos. Es decir, la comprensión lectora de este fulano, que es medio tonto y medio parvo y completamente degenerado, es infinitamente superior a la sensorialidad que le permite interpretar lo que ve, oye y degusta directamente. Bueno, por favor. Eso es como hacer el amor con un manual donde te van explicando paso a paso lo que tienes que hacer en cada momento, macho. Es que eso,
pues lo mismo, exactamente igual. Una cosa ridícula, pero completamente ridícula, más no poder. Se sentía tan bien, tan próximo al acompañamiento perfecto, que no pensó en otro refugio la tarde en que Amaranta Úrsula le desmigajó las ilusiones. Bueno, sí que lo pensó porque vuelve a la carga una y otra vez. De hecho, el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Y sobre todo el deseo de una criatura absolutamente patológica como son todos los Buendía. Claro, Pilar Ternera lo consoló y le dice, claro, estaba llorando de amor. Ella reconoció de inmediato el llanto más antiguo de la historia del hombre. Perdón, porque aquí yo le enmiendo la plana a Pilar Ternera. El llanto más antiguo de la historia del hombre fracasado. Llora de amor el hombre, y la mujer sí, pero lloran de amor el hombre y la mujer fracasados, evidentemente. Es que la educación que se ha impuesto en la hispanidad prácticamente desde el siglo XVIII es la educación para el fracaso, no para la ciudadanía, o para la aldeanía, porque me hace gracia, los aldeanos, ¿quién los educa? ¿No? Cuando resulta que precisamente se está tomando como referencia la lengua de los aldeanos para imponérsela a los ciudadanos, que eso es en definitiva lo que están haciendo los nacionalismos, tomar la lengua de los aldeanos para imponérsela a los ciudadanos, ¿verdad? Bien, pero cuando se habla evidentemente de una educación para la ciudadanía, lo que estamos hablando es una educación para el fracaso, ¿no? Y aquí lo mismo se está diciendo, él está llorando de amor, está llorando de amor. Ella reconoció de inmediato el llanto más antiguo de la historia del hombre. Habrá que añadir del hombre fracasado, o de la mujer fracasada, porque evidentemente el amor no se hizo para llorar, ni se hizo para fracasar, ni se hizo para incurrir en la locura. El fin del amor es la satisfacción personal, el fin del amor es la satisfacción personal. No es ni la locura, ni el llanto, ni la tragedia. Es decir, otra cuestión es que la gente, pues, se meta en el amor como un laberinto y salga mal parado, pero eso ya es problema de cada uno, evidentemente. Pero el fin del amor no es el fracaso, ni la locura, ni la desgracia, ni el sufrimiento, ni la tragedia, es la satisfacción. Y sobre todo la posibilidad de organizar una vida con éxito. Ahora, los fracasados, vosotros sabréis lo que habréis hecho, a mí qué coño me importáis. La historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Entonces aquí hablan los críticos literarios del tiempo circular. Los críticos confunden el tiempo con el espacio, y entonces lo atribuyen en una hipálaje, esto lo de hipálaje es para dignificarlos, atribuyen que la circularidad del espacio se proyecta sobre el tiempo, como si se hubieran movido en algún momento de su lugar, cuando en realidad es como el burro de la noria, que hace muchos kilómetros pero sin salir del mismo punto, porque por muy grande que sea el radio de la circunferencia, en realidad está describiendo siempre el mismo movimiento. Son movimientos recursivos, el procedimiento es el mismo, circular, y recurrentes, la productividad es la misma, sacar agua de un pozo para el gringo, vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que ocurre en Hispanoamérica, que desde Bolívar, desde el Judas de la hispanidad, está dando vueltas sobre el mismo terreno para beneficio del poder hegemónico anglosajón. Ahora, dentro de poco será para el poder hegemónico chino, en definitiva. No te preocupes, sonríe Pilar Ternera, en cualquier lugar en que esté ahora, ella te estará esperando. Esta Pilar Ternera, que es la eterna y crónica celestina telemática de los Buendía, la cuidadora de los Buendía, le aconseja insistencia, en definitiva. No te preocupes porque ella te estará esperando. Y el tipo, pues naturalmente se lo cree, y cuando entra en casa se lanza a violar a la tía directamente, a su Amaranta Úrsula. De tal manera que inmediatamente después, a continuación, justo al final de las palabras de Pilar Ternera, nos encontramos con la siguiente narración. Yo les voy a leer a ustedes la narración. Es el final del capítulo 19. Ustedes me van a decir si esto es una violación o no es una violación, porque la literatura, que entre sus cualidades más sobresalientes tiene la de preservar la ambigüedad de principio a fin, como se preserva la ambigüedad de la locura de Don Quijote de principio a fin de la novela, en este pasaje que les voy a leer y que cada uno de ustedes podrá interpretar libremente como le dé la gana, por supuesto, pero normativamente solo se podrá interpretar de una forma que será determinante en el sentido de la novela, ustedes me dirán si esto es o no es una violación.
Se admiten informes periciales, jurídicos, se admiten declaraciones de todo tipo. Ustedes me dirán si esto es o no es una violación. Claro, esto en un examen no se puede preguntar, porque un examen de literatura no es un examen judicial, no es un examen moral. Pero si esto fuera el relato de unos hechos que hubiera que presentar a un juzgado, ¿cuál sería el informe pericial? Como estos no son unos hechos cuyo relato haya que presentar en un juzgado, sino que son los hechos que dan forma objetiva a una ficción literaria, pero que también hay que interpretar operatoriamente como si dentro de la ficción esa operatoriedad tuviera lugar a las consecuencias que de hecho tiene, que es al nacimiento de un rabito de cerdo, que es el último de los Buendía. Ya hemos dicho que cuando una tormenta tiene lugar en una novela, esa tormenta exige explicaciones literarias, no explicaciones meteorológicas. A más de uno le gustará emitir un informe pericial acerca de si esto es o no es una violación. Aquí la interpretación que hay que dar no es una interpretación jurídica, sino una interpretación literaria. Pero no podemos descartar la interpretación jurídica para quien se tome la literatura en serio. Entonces, para aquellos que os tomáis la literatura en serio, decidme, ¿esto es o no es una violación? Yo me limito a citar el texto literario. La interpretación la daré en el capítulo siguiente. Pero el texto dice así. Eran las 4:30 de la tarde cuando Amaranta Úrsula salió del baño. Aureliano, su sobrino, la vio pasar frente a su cuarto con una bata de pliegues tenues y una toalla enrollada en la cabeza como un turbante. La siguió casi en puntillas, tambaleándose de la borrachera, es decir, está borracho perdido, borracho. Este dato es importante, está borracho. Todos sabemos que en la plenitud, bueno, todos sabemos, yo no lo sé, pero me consta, que en la plenitud de la borrachera no hay actividad sexual posible. Y entró al dormitorio nupcial en el momento en que ella se abrió la bata y se la volvió a cerrar espantada, como un flash. Curiosamente, él va a entrar cuando ella se abre la bata, no otra cosa. Hizo una señal silenciosa hacia el cuarto contiguo, cuya puerta estaba entreabierta, y donde Aureliano sabía que Gastón empezaba a escribir una carta. Vete. Le dijo sin voz, vete, un gesto, vete. Claro, lejos de irse dijo, esta es la mía, el otro. ¿No? Borracho y todo sabe, ¿no? Aureliano sonrió. La levantó por la cintura con las dos manos como una maceta de begonias y la tiró boca arriba en la cama. De un tirón brutal la despojó de la túnica de baño antes de que ella tuviera tiempo de impedirlo, y se asomó al abismo de una desnudez recién lavada, que no tenía un matiz de la piel ni una veta de vellos, ni un lunar recóndito que él no hubiera imaginado en las tinieblas de otros cuartos. Tengas en cuenta que no es una oración de relativo, sino de adjetivo, es decir, no hay que leerlo como si dijéramos que no tenía un matiz de la piel ni una meta de vellos. No, es de adjetivo, que no tenía ni un matiz de la piel ni una veta de vellos ni un lunar recóndito que él no hubiera imaginado en las tinieblas de otros cuartos. No quiere decir que no tuviera vello, quiere decir que no tenía ningún vello que él no hubiera imaginado. Lo digo para los que queráis hacer el informe pericial. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente, con astucias de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras trataba de destroncarle los riñones con las rodillas y la craneaba la cara con las uñas, pero sin que él ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiración de alguien que contempla el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana abierta. Pues ya me dirían cómo se apañaban, porque desde luego debe ser más difícil esto que tocar un solo de Mahler. Era una lucha feroz, una batalla a muerte, que sin embargo parecía desprovista de toda violencia porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y evasivas espectrales, lentas, cautelosas, solemnes. De modo que entre una y otra había tiempo para que volvieran a florecer las petunias, cada uno puede entender lo que quiera, y Gastón olvidara sus sueños de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran dos amantes enemigos tratando de reconciliarse en el fondo de un estanque diáfano.
En el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo, Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional que habría podido despertar las sospechas del marido contiguo. Marido contiguo, esto de tener un marido contiguo es impresionante. Mucho más que los estrépitos de guerra que trataba de evitar. Perdón, que trataban de evitar los dos. A la limón. Entonces empezó a reír con los labios apretados, sin renunciar a la lucha, pero defendiéndose con mordiscos falsos y descomadrejeando el cuerpo poco a poco, hasta que ambos tuvieron conciencia de ser al mismo tiempo adversarios y cómplices, y la brega degeneró en un retozo convencional y las agresiones se volvieron caricias. De pronto, casi jugando como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa, y cuando trató de reaccionar asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya era demasiado tarde. Una conmoción descomunal la inmovilizó en su centro de gravedad, la sembró en su sitio. El español es una lengua muy expresiva. No creo que haya lengua en el mundo capaz de reproducir la precisión, la ambigüedad y la claridad de este pasaje. Cualquier forma, cualquier pretensión, cualquier intento por traducir este pasaje a una lengua es fracasar en la cópula. La sembró en su sitio, y su voluntad defensiva fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir qué eran los silbos anaranjados y los globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Apenas tuvo tiempo de estirar la mano y buscar a ciegas la toalla y meterse una mordaza entre los dientes, para que no se le salieran los chillidos de gata que ya le estaban desgarrando las entrañas. ¿Esto es o no es una violación? Sea lo que fuere, sea lo que dispongan que sea los autores de este informe pericial, esto es el engendro del último cola de cerdo de 100 años de soledad. Aquí termina la genealogía de los Buendía, en el nacimiento de esta criatura que va a ser devorada por las hormigas al poco de nacer. En el próximo capítulo, que es el capítulo 20 y último de 100 años de soledad, y que impartiremos como lección de clausura en un acto previsto en Colombia para el día 22 de octubre del año 2020, explicaremos algunas de estas cuestiones y otras más en relación con 100 años de soledad, 200 años sin España. El tema fundamental de la novela, entre otros, es, en definitiva, exponer las consecuencias bélicas y pacíficas de la traición de Bolívar. Una sociedad desorganizada políticamente, una sociedad sin Estado, conduce a la anomia de sus miembros. El resultado de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de ver, el final, el desenlace de este capítulo 19 es precisamente la supremacía de una sociedad dominada por individuos anómicos, por individuos que han perdido la razón completamente.